Bueno, vamos a arrancar con un patrón nuevo y vamos a hacer como en los casos anteriores. Primero discutimos un problema, después contamos una posible solución y finalmente discutimos los problemas que tiene esta solución y presentamos la solución que propone el patrón. Bueno, supongamos que en el contexto de una aplicación bancaria que nos permite manipular cuentas, por ejemplo, mediante un cajero automático, llegamos a una jerarquía de clases donde tenemos una clase abstracta, cuenta bancaria, con dos subclases, caja de ahorro y cuenta corriente, que implementan distintos métodos. En esta jerarquía podemos ver que en la clase cuenta bancaria tenemos implementado un método de depositar porque tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes tienen la misma regla para el depósito, y tenemos después en cada una de las subclases un método extraer para responder al mensaje del mismo nombre, que son diferentes porque las reglas de extracción de caja de ahorro y de cuenta corriente son diferentes. Para hacer la explicación un poco más concreta, vamos a mirar cómo es el método extraer y qué variaciones tiene en cada una de las clases. En la caja de ahorro, que es una implementación relativamente simple, tiene que controlar que el saldo alcance, o sea que el cliente tenga saldo suficiente, y tiene que controlar que no se hayan hecho más de una cierta cantidad de extracciones durante el mes. La implementación en la clase cuenta corriente es diferente, hay que controlar el saldo contra un valor de rojo permitido por el banco, que dependerá de cada cliente qué valor le permiten, y cuál es la situación impositiva del cliente. Por ejemplo, puede haber una restricción de que un cliente que tiene ciertos impuestos no pagos no pueda hacer operaciones de extracción. Eventualmente podrían aparecer en el futuro otras subclases de cuenta bancaria con reglas de extracción diferentes a estas que estamos viendo. Bueno, por supuesto, la solución a este problema depende de cómo comprendimos nosotros los requerimientos. Imagínense que estamos en un ciclo ágil, que nos contaron cómo es el extraer de caja de ahorro y lo implementamos, y después nos contaron cómo es el extraer de cuenta corriente y lo implementamos, y entonces una solución relativamente directa, inclusive uno podría decir que bastante correcta, es esta que tenemos acá. En ambos casos el pseudocódigo del método extraer en caja de ahorro y cuenta corriente expresa la condición que mencionamos en las reglas anteriores, y eventualmente uno podría pensar que hay alguna parte que se puede realizar en cuenta bancaria, por ejemplo la realización de la extracción, o sea, hacer saldo dos puntos igual saldo menos cantidad, aunque eso es finalmente secundario. Esta solución, como les decía, es correcta, no tiene ningún inconveniente, funciona. El problema es si, como ocurre habitualmente, la aplicación evoluciona porque el Banco Central va imponiendo nuevas regulaciones que se aplican a todas las cuentas y que implica que hay que estar tocando ese código que tenemos en caja de ahorro y cuenta corriente, e inclusive puede pasar que tengamos que repetir código porque una nueva regulación se aplica tanto a las extracciones de caja de ahorro y cuenta corriente, que claro, como las tenemos separadas las dos implementaciones, si una nueva regla es igual o parecida para ambos casos, la vamos a tener que repetir. La solución que vamos a describir ahora es la que corresponde al patrón que estamos introduciendo, que se llama Template Method. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos utilizar la estrategia del Template Method es repensar y reescribir el algoritmo de extraer de manera que un solo algoritmo nos sirva para contener
todas las diferencias que existen, por lo menos hasta ahora, en la extracción de caja de ahorro y cuenta corriente. En realidad nosotros cuando programamos solemos hacer estas cosas y lo que vamos a ver acá es de qué manera, usando el template method, uno puede conseguir ese algoritmo de forma que quede bien compacto, no mucho más complejo de lo que teníamos. Fíjense en el esquema que tenemos acá, que en realidad es muy legible, solo tenemos que rellenar algunos puntos que nos faltan. La segunda es ubicar ese algoritmo, que en realidad va a ser un esqueleto de algoritmo, en la clase abstracta, en nuestro caso en cuenta bancaria. Fíjense que nuestro algoritmo tiene básicamente 3 pasos bastante simples. El primero es chequear la cuenta, el segundo es chequear al cliente y el tercero es que, si todo está ok, realizar la extracción. Bien, esos dos métodos, chequear cliente y chequear cuenta, son los que van a estar implementados en cada una de las clases concretas. Con lo cual, al final, lo que nos queda es el esqueleto que se ejecuta en la clase abstracta y las implementaciones de esas dos operaciones, chequear cuenta y chequear cliente, en cada una de las clases concretas. Adicionalmente, y aunque no está escrito este fragmento en el diagrama, nos queda la operación de realizar la extracción, que puede estar codificada directamente en la clase abstracta si es igual para todas las subclases, o eventualmente si alguna subclase tiene una particularidad para realizar la extracción, como por ejemplo que se hace algún descuento o una bonificación o lo que fuera, estará en la clase concreta que requiera esa modificación. Vamos a ver ahora cómo funciona esta solución, para lo cual lo único que tenemos que entender bien es cómo funciona el mecanismo de herencia en la orientación a objetos y cómo funciona la variable self. Supongamos que le mandamos el mensaje extraer a un objeto caja de ahorro. Cuando él lo recibe, como no tiene un método que le permita responder a ese mensaje, busca en su superclase, que es cuenta bancaria, y ahí encuentra un método extraer que es el que él va a ejecutar. Como ustedes saben, más allá de dónde encuentre el método para responder al mensaje, cuando este método se ejecuta, eso ocurre en el contexto del objeto receptor, que en este caso es un objeto caja de ahorro. Entonces, cuando se ejecuta la expresión self chequear cuenta, lo que provoca es que el mensaje se envíe al objeto caja de ahorro, el cual efectivamente tiene un método para responder ese mensaje, de la misma manera que tiene un método para responder el mensaje chequear cliente. Entonces, si bien tanto un objeto caja de ahorro como un objeto cuenta corriente ejecutan el mismo código de extraer, que es el que está definido en la clase cuenta bancaria, como los métodos chequear cuenta y chequear cliente son locales a caja de ahorro y cuenta corriente, ahí cada uno de ellos va a ejecutar un código diferente y el resultado va a ser, como teníamos al principio, diferente. Fíjense entonces que cualquier nueva regla que aparezca para las extracciones y que se aplica a todas las cuentas bancarias, la podemos incluir dentro del template method, y solamente aquellos aspectos que son muy específicos de una cuenta particular, caja de ahorro o cuenta corriente, estamos necesitados de ubicarlo en la subclase correspondiente. Por supuesto, dentro de una jerarquía como esta puede haber muchos template method, puede haber otras operaciones que se expresen de la misma manera sin ningún tipo de problema. Un par de comentarios acerca del código extraer. El primero es que es un pseudocódigo que está básicamente correcto, pero posiblemente le falten detalles. Estamos asumiendo que los métodos chequear cuenta y chequear cliente, tanto en caja de ahorro como en cuenta corriente, retornan true cuando la condición se cumple, o sea, cuando el cliente está autorizado a retirar dinero,
o cuando la cuenta está en condiciones de que se retire dinero, y false en caso contrario. Fíjense que el método chequear cuenta en caja de ahorro compara el saldo con la cantidad, mientras que el chequear cuenta en cuenta corriente hace un cálculo un poquito más sofisticado porque mete ahí en el medio cuál es el descubierto que le permiten al cliente. En cuanto al método chequear cliente, como la caja de ahorro no hace ningún chequeo respecto al cliente, directamente devuelve true, mientras que en cuenta corriente el método chequear cliente consulta si el cliente pagó sus impuestos. Observen que tranquilamente podríamos tener un método default en cuenta bancaria para chequear cliente que retorna true, y entonces nos obviaríamos escribir el método chequear cliente, que es trivial, en caja de ahorro. Vamos a describir ahora el patrón template method. Empezamos con la intención, con el intent del patrón, que es definir el esqueleto de un algoritmo en un método, difiriendo algunos pasos de ese algoritmo a las subclases. El template method permite que las subclases redefinan ciertos aspectos de un algoritmo sin cambiar la estructura general del algoritmo, como hemos visto en el ejemplo anterior. En cuanto a la aplicabilidad del template method, lo tenemos que usar cuando queremos implementar las partes invariantes de un algoritmo una sola vez y dejar que las subclases implementen los aspectos que varían. La estructura del template method es extremadamente simple porque solo tenemos que explicar qué es lo que tenemos en la clase abstracta y qué es lo que vamos a tener en las clases concretas. En la clase abstracta tenemos el template method que, como se ve ahí, invoca, usando la variable self, operaciones primitivas que son implementadas en sus versiones diferentes en las clases concretas o que eventualmente pueden contener incluso una implementación default en la misma clase abstracta. A las operaciones primitivas en el contexto del template method se las conoce con el nombre de método hook. Hook, que significa engancharse, da la idea de que ese código que nosotros escribimos se engancha en el esqueleto que representa el método template mediante esa invocación al self que vimos en el ejemplo anterior. Fíjense que cada vez que yo implemento una operación primitiva en una subclase, o sea, cada vez que implemento un método hook, el mismo va a ser invocado por un código que ya existe, que es precisamente el template method.